El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. ¿Os podéis sentar? Queridos hermanos, Jesús frecuentemente habla en parábolas. Las parábolas, Jesús toma elementos de la cotidianidad para dar una enseñanza. Y aquí se nos habla de un hombre que se va de viaje y que llama a sus siervos y les deja sus bienes. Y llama la atención que a todos no les da lo mismo. A uno le dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. Y entonces el mismo Evangelio nos da la respuesta. ¿Por qué a cada uno le dio talentos diferentes? Dice: a cada cual según su capacidad. Es decir, que Dios es justo. No podríamos decir aquí que el que recibió 5 talentos fue más afortunado que el que recibió 1, simplemente porque cada uno ha recibido según su capacidad. Pero también nos deja claro el Evangelio que todos nosotros hemos recibido talentos. Esos talentos aquí era la moneda o era una medida que se tenía. Nosotros tenemos aquí pues el euro. Pero la palabra talento, quizás también desde la antigüedad y desde el Evangelio, la asociamos nosotros a las capacidades que tenemos las personas. Es decir, una persona talentosa, una persona que tiene talento en la música o es muy talentoso para las matemáticas, para los idiomas, para cualquier cosa. Pero no existe ninguna persona que no tenga algún talento. Todos tenemos talentos. Lo más importante es que seamos capaces de descubrir esos talentos. Y una cosa también aquí importante en el Evangelio, desde la perspectiva de la palabra de Dios, es que esos talentos los hemos recibido, no dependen de nosotros. Por eso alguien que pueda admirar a un gran músico no tiene que sentirse triste porque él no puede ser un buen músico. Es posible que si se dedica a estudiar pueda llegar a un buen nivel, pero quizás lo suyo no sea la música, pero puede ser un excelente matemático y quizás el músico no es bueno para las matemáticas. Por eso lo más importante es que cada uno sea capaz de descubrir
¿para qué sirve? Es muy duro que a uno se le pase la vida, que uno esté ya dejando este mundo y uno diga, bueno, ¿y yo qué vine a hacer aquí? ¿Y cuáles fueron mis talentos? ¿O qué hice con los talentos? Porque lo más tremendo es que hay personas que tienen la capacidad de descubrir que tienen talentos, pero la pereza no les deja. Como aquel hombre holgazán que escondió su talento, el talento que había recibido bajo tierra. Pues esos talentos no dependen de nosotros, son dados por el Señor. Y entonces vemos aquí en el Evangelio, para no repetirlo, lo que hizo cada uno con los talentos. El primero lo multiplicó, el segundo también multiplicó los talentos cuando le vinieron a pedir cuentas, y en cambio el tercero escondió el talento. Pero no solamente que esconde el talento, sino que comienza a dar argumentos, ¿cierto? Cuando nosotros a veces somos especialistas en eso, cuando no somos capaces de hacer algo, tenemos una capacidad impresionante para argumentar, como para justificarnos. Y entonces eso es lo que hace el último, cuando dice: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento. Al menos se le abona positivamente a este hombre, que no se apropia del talento diciendo es mi talento, no, es tuyo. Y luego se lo regresa. Pues hay una condena fuerte de parte del Señor para este hombre: eres negligente y holgazán. Y entonces al menos hubieras puesto mi dinero en el banco. Si no hubieras hecho nada con él, pues lo hubieras puesto al menos a que ganara intereses. Y miren lo que nos sorprende aquí en el Evangelio, porque a veces tenemos un concepto también equivocado de la justicia, y en algunos sistemas y en algunas formas decimos, bueno, pues al rico, quitémosle al rico todo lo que tiene y se lo vamos a repartir a los pobres. Y muchas veces canonizamos la pobreza y condenamos. Hacemos unas lecturas un poco equivocadas, y entonces a veces pensamos que la justicia social es quitémosle a los ricos y démosle todo a los pobres. No hay que dar el pescado, hay que enseñar a pescar, porque a veces también pasamos en eso. Y muchas veces cuando olvidamos esta parte de la palabra, entonces la iglesia se puede confundir y se puede convertir en una ONG. La iglesia tiene obras de caridad como Cáritas y tantas cosas, tantas obras que hace la iglesia. Pero cuando nosotros olvidamos lo fundamental que hemos recibido del Señor, entonces nos podemos convertir en una ONG. Y existen ONGs muy buenas. De hecho, hay gente altruista, hay gente que no profesa ni siquiera la fe y que hace obras grandes por la humanidad, y eso está muy bien. Pero la iglesia, aunque ayude también a los necesitados, tiene una misión que es también la de anunciar la palabra del Señor. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque al final del Evangelio nos puede sorprender, porque nosotros podemos pensar, no, pues démosle a los pobres porque el rico tiene mucho. ¿Y qué está diciendo el Señor? Quítenle el talento al holgazán, al perezoso, y dádselo al que tiene 10. Qué fuerte esto, ¿no? Esto es como que nos cambia un poco el chip, ¿no? Como que nos cambia un poco el sentido en la palabra del Señor, porque el Señor es pobrecito pues bueno, es que es tan cortico, no le alcanzó un denario, lo guardó. Pues hagamos una cosa, como yo te di 5 y ganaste otras 5, pues quédate con 8 y estos 2 se los vamos a dar a este. Y el que tenía 2 talentos y los multiplicó por 4, pues dale 1, y entonces el último pues va a quedar con el talento que tenía inicialmente y con lo que le han dado los otros. Creo que no es eso lo que nos está diciendo hoy el Evangelio. Hoy el Evangelio nos está diciendo que tenemos que ser responsables con los talentos que tenemos, las capacidades que tenemos, las tenemos que poner al servicio de los demás. Vamos pues, queridos hermanos, a continuar la celebración de la Santa Misa.